Saludos mundo, esto es Solo News con Miguel Montes, las noticias como son. Señor director, como siempre, ponemos nuestro programa en las manos del Creador, el dueño del oro y la tierra, de todo. Pero sobre todo, le damos las gracias por permitirnos estar con los amables televidentes. Hoy no tenemos el resumen habitual de noticias que nosotros hacemos hoy domingo. Exactamente, señor director, 5:02 de la tarde, hoy domingo. Pero tenemos un invitado muy especial. Lo que voy a decir, estoy seguro que a él no le va a gustar, porque va a caer muy mal en algunos dirigentes de la Fuerza del Pueblo. Con nosotros, la segunda figura presidencial dentro del partido de la Fuerza del Pueblo, después, claro, del expresidente Leonel Fernández. Está con nosotros el delegado político de la Fuerza del Pueblo ante la Junta Central Electoral, licenciado Manuel Crespo. Manuel, ¿cómo está? Muy bien, muy buenas tardes. Son palabras mayores. Ya. Pero muy bien, muy bien, muy bien. Contento de estar aquí. Bueno, habíamos estado tratando de hacer acto de presencia en este nuevo programa y por cosas de la vida nos complicaron, pero lo importante es que estamos aquí en este domingo compartiendo contigo y con todos los amigos que nos ven y nos escuchan y felicitarte por este nuevo paso que desde el punto de vista profesional, un espacio bien ganado que tú tienes en la sociedad dominicana como un periodista serio, honesto, objetivo, periodista de verdad. Gracias, un comunicador a tiempo completo. Escúchame por echarte esa vaina con los amigos de la Fuerza del Pueblo, ¿eh? Sí. No, sobre todo lo importante es que estamos pues trabajando a tiempo completo para que nuestro presidente Leonel Fernández pueda encabezar todo este proyecto de nación con las fuerzas opositoras de cara al proceso electoral del año 2024 y que pues el país pueda tener un nuevo aire, un nuevo impulso con esta segunda ola de reformas y de transformaciones con la que se ha comprometido y está comprometido el presidente Leonel Fernández y todos nosotros que le estamos acompañando desde la Fuerza del Pueblo. Bueno, hablando de ese tema del partido, ¿cuál es la prioridad de la Fuerza del Pueblo en los actuales momentos? Bien, nuestro trabajo está enfocado en la parte, en el plan general de organización y de afiliación. Ya como tú pudiste ver y todos los amigos pudieron pues presenciar hace apenas unos días, pues acompañamos al presidente Leonel Fernández a depositar de manera oficial ante el presidente y el pleno de la Junta Central Electoral nuestro padrón actualizado, nuestra segunda entrega del padrón actualizado de la Junta Central Electoral. Venimos de un padrón que entregamos en diciembre pasado y en apenas 6 meses, bueno, con 600 y tantos mil de miembros y afiliados, y en apenas 6 meses nosotros más que duplicamos ese padrón y sobrepasamos la cifra del 1.075.000 afiliados. Ya hoy ese padrón sobrepasa el 1.150.000 afiliados. Es decir, un padrón son reales. Que está, claro, es un padrón que está auditado y que es auditable. A la Junta Central Electoral le entregamos también un link para que la Junta pueda en tiempo real permanentemente poder actualizar y consultar cualquiera de los miembros que están ahí inscritos, llamarlos por vía telefónica, por cualquier medio electrónico o de manera directa, consultarlo y ahí podrán comprobar la autenticidad, la veracidad de todas esas afiliaciones que nosotros tenemos más de, bueno, desde que nos iniciamos como partido, casa por casa, todos los fines de semana, todos los días. Nuestros equipos están en todo el país, pues organizando en todos los rincones a cada ciudadano que ha mostrado y que muestra su interés inequívoco de ser parte de este nuevo partido, la Fuerza del Pueblo, encabezado por el presidente Leonel Fernández. Hay inclusive figuras del
espectro político dominicano que, bueno, hasta han cuestionado públicamente. Te iba a decir eso, que el expresidente Danilo Medina, él tiró su cosita y como que él cuestionó que el padrón que el expresidente Fernández entregó a la Junta, conjuntamente con una comisión que la cabezó usted, Bauta y... Sí, estuvimos acompañando al presidente, bueno, estaba el secretario nacional de organización, un servidor como delegado político ante la Junta Central Electoral, Fernando Fernández, que es el delegado técnico, José Manuel Hernández, que es el delegado ante la Dirección de Elecciones, un equipo de diputadas, de congresistas femeninos, mujeres, bien representativo, junto con el presidente Fernández, los voceros del Senado, de la Cámara de Diputados también estuvieron acompañándonos. Bueno, en fin, lo que pasa, Montes, que cuando a una persona le dan muchos golpes, sobre todo golpes consecutivos, uno detrás de otro, y golpes muy fuertes, como el del vaciado prácticamente por completo de ese partido, ¿Cuál vaciado? Bueno, lo que se ha producido todos los días, se están juramentando dirigentes de todos los niveles, desde el comité político, el comité central, los dirigentes provinciales, municipales, dirigentes nacionales de ese viejo partido se están juramentando todos los días en la fuerza del pueblo. Claro, todos los días, eso no se para. Eso es una... ¿Cuándo se va a parar entonces? No, eso no se para porque al final, miren qué es lo que ha pasado. Para completarte la idea, cuando le dan muchos golpes a una persona, lo normal es que llore, que grite. Entonces hay que dejar que el que está adolorido de los golpes, que le ha dado la realidad, que le ha dado la vida, muchas veces por la tosudez de la gente, a veces se buscan los problemas, se buscan los golpes, y bueno, y la vida se los da. Sí. Y entonces evidentemente que hay que reservarle, garantizarle el derecho a que llore, a que grite, luego de tantos golpes. Y eso es lo que está pasando con ese amigo. Es un derecho al lloriqueo, producto de que se le ha quedado el partido vacío. Entonces, ¿pero por qué? Eso tiene una explicación. Resulta que alrededor del presidente Leonel Fernández se construyó, él encabezándola y él dirigiéndola y planificándola, porque hay que reconocer que el gran estratega de toda esta mayoría electoral, del sentimiento bochista, si se le pudiese identificar un nombre, él lo ha sido Leonel Fernández. Algunos se vendieron como los grandes estrategas y al final la realidad puso todo y el tiempo se encarga de poner todo en su justo lugar. Sí. Leonel Fernández es el primero que lleva a ese al sentimiento bochista, ¿verdad? Las fuerzas que confluyen alrededor de ese sentimiento al poder en el año 1996, de la mano por un lado, del profesor Bosch, líder indiscutible del sector liberal de la República Dominicana desde décadas, y de otra mano el presidente Balaguer, líder indiscutible del sector conservador de la sociedad dominicana, por décadas después del ajusticiamiento del tirano. Resulta que esa señal, esas dos grandes figuras de la política dominicana, levantarle la mano a Leonel Fernández, le dejó en todo el territorio político dominicano de un gran mensaje y un gran compromiso. Y así lo asumió el pueblo dominicano en sentido general. Por primera vez alrededor de una figura política, caso de Leonel Fernández, en la historia política dominicana, que siempre estuvo y ha estado dividida entre sectores liberales y conservadores con sus respectivos líderes políticos, se da un proceso diferente donde una figura política termina siendo el líder tanto del sector liberal como del sector conservador en la República Dominicana. Y es por ello lo que explica que en medio de esa realidad asume Leonel Fernández en medio de una crisis de dos procesos electorales, 90 y 94, asume una crisis política, en el gobierno, en medio de una crisis política profunda, y Leonel Fernández resuelve ese vacío político dejado por el liderazgo tradicional. Bosch, Balaguer, luego la muerte a destiempo del doctor Peña Gómez y también la muerte del licenciado Jacobo Malutta, que todos recordamos. Entonces, lleva al PLD y el sentimiento bochista por primera vez al poder en el año 96-2000. Bueno, luego salimos del poder en el año 2000 cuando el presidente Hipólito Mejía pues derrota a Danilo Medina en ese proceso electoral. Y entonces luego Leonel es el que retorna en el año 2004 y coloca de nuevo al sentimiento bochista al frente de la cosa pública.
y luego repite en el año 2008. Y cuando se va en el 2012 deja una figura de su propio partido al frente del gobierno con la mayor concentración de poderes públicos en beneficio de un partido político, una hazaña que ningún partido, ni siquiera en los tiempos de la dictadura, se había logrado una mayoría institucional y sobre todo en tiempos de democracia, como lo logró Leonel Fernández. Manuel. Y luego facilita la reelección del presidente Danilo Medina, y ya cuando se trata de imponer lo imposible, lo inaceptable, que es una segunda reforma para favorecer a un personaje en su ambición desmedida de querer seguir en el poder por el poder. Entonces ahí viene la salida de todos nosotros junto con el presidente Fernández, y entonces sale del poder ese sentimiento. Entonces, ¿qué pasa? La profunda vocación que ha desarrollado el sentimiento bochista alrededor de los más de 20 años en el ejercicio casi ininterrumpido del poder, ha logrado cultivar una profunda vocación de poder alrededor del sector del sentimiento bochista. Entonces, evidentemente que la única figura habilitada, con condiciones sobradas, con un marco referencial que todo el país lo reconoce, con grandes obras, que ahí están en la mente fresca de los dominicanos, con una impronta indiscutible, habilitado electoralmente, que no tiene ningún impedimento constitucional, y bueno, y que además fue el que de manera más democrática dirigió los gobiernos en la República Dominicana, dándole participación no solamente a los nuestros, sino a todos los de todos los colores políticos. Ok, Manuel, con tu permiso, vamos a la primera pausa. Querida, divina y hermosa, donde los sueños se hacen realidad, donde todos unidos rompemos barreras, entregando toda el alma y corazón. República Dominicana, te llevo por dentro. Sus playas te enamoran y por sus ríos corre la esperanza. Somos sonrisa en cada amanecer. Te llevo en mi pecho. Un paraíso sin igual y el que viene va a querer volver. Ser de esta tierra es lo más grande para mí. El esfuerzo de todo un pueblo hoy se ve reconocido. País número 1 en la recuperación del turismo. Continuamos con su programa Solo News, las noticias como son. Hoy nuestro invitado, licenciado Manuel Crespo, miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo. Manuel, ustedes hacen encuestas para ver cómo está el electorado. Los numeritos, ¿qué dicen actualmente? Miren, las encuestas que tenemos nosotros, el presidente Leonel Fernández está encabezando la simpatía y la intención del voto al día de hoy de todo el pueblo dominicano. De todo. Hay sectores empresariales importantes e influyentes y muy decisorios en este país que han pagado encuestas. Pero obviamente que con el manejo de los empresarios, que es natural, frente al presidente. O sea, que las encuestas que hacen los empresarios. También. El presidente Fernández está encabezando. Lo que pasa es que en la que tienen los empresarios han colado de que están en un beta técnico, pero realmente el presidente Fernández está arriba. Lo que pasa es que si se dice que el gobierno está abajo y que el presidente de la República está abajo, obviamente el gobierno se cae solo. Ya, un gobierno que ya estaba apuleado por la crisis que no ha sabido manejar, con todos los tollos y los desastres que ha encabezado, con más de 18 mil millones de dólares en préstamos en 2 años, sin ningún tipo de respuesta ni de soluciones al pueblo dominicano, o que el pueblo sienta que esos 18 mil millones o más
que han aprobado, y hay como casi 500 en carpeta para aprobarse en esta semana que fueron sometidos, una barbaridad. Con todos esos desastres, el cambio de funcionarios, miren cómo cambiaron Manuel, el ministro de Economía y Planificación, o sea que está muy mal la economía y no existe la planificación de la actual gobierno. Con los 500 que tú dices que se van a aprobar esta semana. 480 millones que sometieron. En total? Casi 19 mil millones de dólares ya. Ronda al día de hoy los préstamos aprobados por el actual gobierno. O sea, insólito. Este gobierno en apenas 2 años ha tomado prestado más que todos los gobiernos en los años en la vida republicana de este país, sin ningún resultado. Miren, para que tengamos una idea de la magnitud, de la gravedad de ese endeudamiento irresponsable. La primera línea del metro que va de Villamella, el poblado de Villamella, con la estación Mamantingo hasta el Centro de los Héroes, metro moderno, más moderno que cualquier ciudad del mundo, le costó al presidente Leonel Fernández, que lo construyó en apenas 3 años, 743 millones, ¿verdad? Okay. La segunda línea que va del 9 hasta Megacentro, que no la terminó por razones de tiempo hasta Los Alcarrizos y hasta el poblado de San Luis, le costó 1.400 y tantos millones de dólares. En apenas 3 años también la hizo y la inauguró. Okay. Y los gobiernos subsiguientes la han dejado en total abandono. La vuelta que le dan a la manzana en cada estación, da pena ver a los ciudadanos 3 vueltas de fila de gente. Es un desastre. Y el metro ni se ha terminado esa línea 2, ni se ha construido la 3 que está aprobada, diseñada y aprobada, que va de Jaina 27 de febrero hasta el puerto Punta Caucedo y Aeropuerto de las Américas, ni el anillo que conecta de norte a sur en todas las grandes cruces y avenidas del Gran Santo Domingo, ni la línea del metro de media velocidad que va de Punta Cana a Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata, Manzanillo, de carga y pasajeros, para traer los turistas que visitan Punta Cana y Bávaro en 35 minutos a la capital. Para que tengamos una idea, el kilómetro lineal de ese metro que llega de aquí a Punta Cana, ustedes saben por dónde ronda el kilómetro lineal, no más de $2 millones, su costo. Con las obras colaterales donde impacta cada estación, tocando los puertos y aeropuertos de cada una de esas provincias del este. Y zonas industriales que deben hacerse en algunos puntos para importación, la exportación de los productos terminados y la llegada de materia prima. Entonces, estamos hablando que si de aquí a Punta Cana hay 365 kilómetros por la carretera, multiplicado por $2 millones, estamos hablando que de unos menos de 900 millones de dólares. Supongámosle 1.000 millones. Sí. Hermano, con 18.000 millones se pudieran hacer 18 metros o líneas del metro de aquí a Punta Cana. Para que tenga, y sin embargo, ni una acera, ni un contén, ni una canchita para jugar 21 en un barrio han hecho esta gente. Ni una letrina para que la gente dignamente haga su necesidad en los pueblos pobres de la República Dominicana. Sí, una barbaridad. Entonces, eso es lo que explica por qué el deterioro y la caída en picada de la simpatía, de la impopularidad del actual gobierno. Porque todo lo han tomado prestado con la excusa del COVID y ni siquiera una jeringuilla han llevado a los hospitales públicos, ni una mascarilla. Entonces, yo decía al principio del gobierno, creo que tú lo recordarás perfectamente, que Leonel Fernández le tocó cargar 2 años a Hipólito Mejía para que completara su periodo electoral. Yo me atreví a decir eso al principio de este gobierno. Y dije que con este gobierno iba a ser peor. Que la carga de Leonel iba a ser más larga y más pesada que la que tuvo que hacer con Hipólito para que completara el periodo electoral. Señor, aquí no ha habido una revuelta, como está pasando en todos los países, Colombia, en todos los países, hasta Europa. Miren cómo el primer ministro de Italia tuvo que renunciar, se ha llevado gobiernos, es decir, de estos gobiernos que no han sabido manejar la crisis. Sí. Y que han empeorado la situación de la gente. Porque la gente ya sabe y está segura de que habrá un proceso electoral en 2 años, 1 año y medio, y la gente ha preferido la espera, porque ya tiene definido su candidato, y ya tiene definido y escogido la persona que entiende los dominicanos y dominicanas, que tiene todas las condiciones sobradas para asumir el país en medio de la crisis. Porque es el presidente, caso de Leonel Fernández, que le ha tocado asumir el país en la grande crisis. Recuerden, en la crisis política del 96, el presidente sacó airoso a la República Dominicana de esa crisis y supo llenar el vacío político dejado por las grandes figuras del escenario, que salieron del escenario político. Luego le tocó en el 2008, en el 2004, asumir la desastrosa crisis creada por el propio PRD, hoy PRM, del cual el presidente actual era uno de los asesores económicos de ese gobierno, de Hipólito Mejía, y que miren cómo terminó
con la prima y el tipo de cambio a 60 por 1. Okay. Leonel resuelve ese tema con la creación de la crisis bancaria creada por el gobierno de Hipólito y con la generación del famoso déficit cuasi fiscal de más de 700.000 millones de pesos que hoy tiene el Banco Central. Pero además le tocó sortear la crisis internacional de los combustibles en el 2008 y de la quiebra de todos los bancos, producto de la burbuja inmobiliaria que todos recordamos en el mundo entero, y aquí no quebró ni un solo banco. Manuel, vamos a seguir hablando de la crisis que afecta al país después de esta pausa. Soy de una isla querida, divina y hermosa, donde los sueños se hacen realidad, donde todos unidos rompemos barreras, entregando toda el alma y corazón. República Dominicana, te llevo por dentro. Sus playas te enamoran y por sus ríos corre la esperanza. Somos un mar lleno de fe, somos sonrisa en cada amanecer. Te llevo en mi pecho. Un paraíso sin igual y el que viene va a querer volver. Orgulloso me siento. Ser de esta tierra es lo más grande para mí. El esfuerzo de todo un pueblo hoy se ve reconocido. País número 1 en la recuperación del turismo. VTV Canal 32 te presenta sus estudios de grabación, disponible para la renta. Nuestros estudios de grabación cuentan con el mejor sistema de iluminación y acústica, equipos de última generación y las mejores condiciones para desarrollar todo tipo de trabajos audiovisuales. VTV Canal 32 integra en sus estudios la tecnología, la innovación y la creatividad para brindarte una producción terminada bajo los mejores estándares de calidad que demanda la industria audiovisual. Llámanos y pregunta por nuestros paquetes. Continuamos, amables televidentes, con su programa Solo News, las noticias como son. Manuel, hablando de la crisis económica que afecta al país, ¿qué posibilidad tiene el presidente Abinader, porque hay funcionarios que están trabajando para la reelección ahora mismo, de seguir en el poder entonces? Yo creo que ninguna. ¿Cómo que ninguna? No, ninguna. La situación de la economía dominicana se va a empeorar. Y por la falta de planificación, la falta de experiencia, la falta de la voluntad política que no existe en los actuales gobiernos, y un gobierno que solo se ha rodeado y se ha empecinado en gobernar para los ricos de la República Dominicana. Es un gobierno que se ha olvidado de los ciudadanos de a pie, un gobierno lleno de los popis, como le llaman popularmente, de los hijos de papi y mami. Se ha olvidado de los hijos de Machepa, del pueblo pobre. Hablando entonces, de popi. el pueblo pobre es la mayoría, es el que vota, es el que quita, tumba y pone gobierno, quita y pone gobiernos en la República Dominicana. Este gobierno electoralmente no tiene nada que buscar en el próximo proceso electoral. Y la tradición y la que está pasando en la mayoría de los países de la región con los candidatos del gobierno, los candidatos en reelección, es que no es solamente que están quedando en un segundo lugar, es que están quedando en un tercer lugar. Miren el caso de Colombia. O sea, que tú dices que el PRM podría quedar en un tercer lugar en las elecciones Si las cosas del siguen como 2024. va, si Abinader es el candidato, seguro que puede hasta quedar en un tercer lugar, como van las proyecciones de la República Dominicana. Es es una caída en picada. Es que no hay nada que pueda detener el tollo gubernamental que encabezan las actuales autoridades. Sí, un gobierno que no le importa la suerte de los pobres, que eliminó los programas sociales, que fueron grandes conquistas inauguradas por el presidente y los gobiernos del presidente Leonel Fernández, que paliaba enormemente la crisis de los pobres.
un gobierno que las grandes conquistas sociales, económicas de los sectores más bajos y de la clase media, las ha eliminado. Es decir, un gobierno que le ha hecho aumentos, por ejemplo, a la tarifa eléctrica, donde un ciudadano en su casa para tener, está pagando los apagones más caros del mundo, no siquiera la luz más cara, los apagones más caros del mundo. Estamos hablando que en términos promedio, la tarifa eléctrica para un hogar pobre representa más del 40% de los ingresos de ese hogar, solo en la tarifa eléctrica, y la han aumentado en 3 ocasiones en menos de un año. Es decir, un gobierno que todo el proceso de sus intenciones y su voracidad de recaudaciones la ha camuflajeado con los aumentos al sector eléctrico y a otros sectores de la vida nacional. Señores, hasta los temas de internet quieren grabar. Sí. El gobierno tiene una voracidad fiscal enorme, imparable. Entonces, eso lo siente en el bolsillo y en el estómago cada ciudadano de la República Dominicana. Manuel, 2 temas rápidos a tocar. ¿Qué te parece la aprobación de la ley de extinción de dominio por parte de la mayoría del Senado del PRM? Como ley ordinaria. Mire, esos senadores del PRM y el PRM y el presidente de la República le están jugando al teatro. ¿Cómo al teatro? A la embajada americana y al gobierno de Estados Unidos, que es el que ha estado presionando y detrás de la aprobación de esa ley en la República Dominicana. Esa es la gran verdad. Y el gobierno no quiere, como ninguno de los funcionarios del actual gobierno del Partido Revolucionario Moderno no quieren que eso se apruebe en el fondo. Al final está jugando a tirarle la pelota al Tribunal Constitucional. ¿Para qué? Para decirle a los norteamericanos, a la embajada, que ellos lo aprobaron y que entonces una instancia del Estado, como es el otro poder público, como es el Tribunal Constitucional, la declaró inconstitucional porque evidentemente esa aprobación tal cual la ha aprobado el Senado entra en contradicción flagrante con varios temas, hasta de derechos fundamentales de la Carta Magna. Y indefectiblemente el Tribunal Constitucional estaría obligado a declararla inconstitucional. O sea que al final no tendremos ninguna ley de extinción de dominio. Como dice la canción, come de la toña. Lo tuyo es puro teatro, lo de ellos es puro teatro. Puro teatro. Sí. Manuel, el presidente de la Junta hace unos cuantos días dijo que es necesario la aprobación, brevísimo, señor director, escúcheme, la aprobación de la ley, de la reforma a la ley electoral. ¿Por qué es importante hacer eso, Manuel, esa aprobación? Hay unos vacíos que hay que llenar en el actual régimen electoral y la ley de partido, y eso, inclusive adecuar esas 2 leyes a los temas que chocan con el orden constitucional. Y eso es un tema que está pendiente en la agenda. Nosotros como partido estamos en la disposición y en la firme decisión de adecuar las actuales leyes de régimen electoral y de partidos con el ordenamiento constitucional, siempre y cuando no sea festinado, sea producto de un consenso entre todas las fuerzas políticas de la República Dominicana. Manuel, muchas gracias por estar con nosotros. Media hora, se fue muy rápido. Gracias, se fue volando el tiempo. Se quedaron muchos temas pendientes. Eso nos obliga a volver. Exactamente, exactamente. Amables televidentes, recuerden seguir nuestro programa, nuestras redes sociales, Miguel 0415, el periódico Punto de O, nuestro canal de YouTube, Solo News con Miguel Montes. Y recuerden, por favor, nunca olviden que todo, absolutamente todo lo que hace Dios es perfecto. Hasta la próxima.